Jesús habló una parábola acerca de el hombre que edifica su casa sobre la roca. Y también dijo del hombre que edifica su casa sobre la arena. Ambas construcciones pudieron ser iguales, excepto los cimientos donde esta casa fue fundada. El que edificó sobre la roca, su casa no cayó aunque vinieron vientos, tempestades. Pero el que fundó sobre la arena, su casa se cayó y fue grande su ruina. Tengo una lectura bíblica en Hebreos capítulo 3, donde habla algo parecido a ello, pero presenta a Jesús como el constructor. Dios es el constructor de vidas que Él ha llamado, escogido, preparado para que hagan su obra en la tierra. Y Jesús viene a ser el sumo sacerdote que da la guianza espiritual para que esa edificación sea acorde a las exigencias divinas. Mire cómo dice Hebreos en este capítulo 3. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gracia que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Mas, para testimonio de lo que se iba a decir, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay una connotación de algo físico que luego es llevado al término espiritual. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, usted y yo. Todo lo que Dios ha hecho con el propósito de dársenos a conocer, y Él llama a un pueblo, llama a unos hombres, llama a hombres y mujeres para que tomen parte de la familia de Dios. Esa es el llamamiento divino que Dios nos hace a todos: conocerle, vivir para Él y ser establecidos por Él, con unos fundamentos precisos en los que Dios sea glorificado. Y da una observación: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y hay una condición: si retenemos firmes hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. Cristo es la esperanza gloriosa. Cristo es la esperanza de vida. Cristo es la esperanza para todo aquel que anda sin Dios y al cual Dios desde siempre le ha amado y le está llamando. Cada día que hoy puede transcurrir en nuestra vida es una oportunidad para venir a Dios y ser parte de esa familia, porque no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solo somos hijos de Dios cuando venimos en la fe de Jesucristo, y es Jesucristo quien viene a tomar la autoridad en nuestra vida, el señorío, y nosotros le dejamos ser el dueño de esa nuestra vida. Entonces venimos a ser hijos de Dios. Dice en el Evangelio de Juan que Cristo vino a su pueblo, pero su pueblo, Israel, no le conoció, no reconoció en él las virtudes de un Dios encarnado, de un Mesías prometido. Y todavía están esperando un Mesías. Entonces dice la Escritura que como vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, Dios le dio
potestad a los que creyeran en su nombre, que no eran del pueblo escogido al principio, y Dios extendió su gracia, su amor, su misericordia al resto de la humanidad, al resto de las naciones, para que tomaran también parte en esa familia de Dios. Y hoy el creyente es una casa para el Espíritu Santo, donde Dios envía por la fe en nuestros corazones, que Él mismo nos da esa fe para poder creer en Él, porque la fe es un don de Dios, un don que Dios nos da y que hace que nuestro corazón sea accesible, le dé a Dios la oportunidad de entrar a nuestras vidas, desechando nosotros todo lo que podemos pensar u oponernos a los valores, principios morales y espirituales de Dios. Y cuando rendimos a Dios nuestro corazón, cuando rendimos a Dios nuestra vida, entonces es Jesús quien en la persona del Espíritu Santo viene a morar en nosotros y venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Es entonces como podemos decir, como dice el verso 6 de este capítulo 3 de Hebreos: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y la condición hay que recordarla en toda la trayectoria de nuestra fe cristiana. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay un versículo que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay un conocimiento importante para que la fe sea la fe verdadera, la fe que Dios nos demanda para ser salvos por fe, y asimismo ser introducidos en la familia de Dios y poder recibir al Espíritu Santo para que nos convirtamos en ese templo, en esa casa, en esa morada del Espíritu Santo. Y aún más, dice también que cómo nosotros podríamos escapar si la descuidáramos. Una salvación tan grande, una salvación que viene en la fe de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a permanecer, a retener firmes hasta el fin la confianza del gloriarnos en la esperanza. Y dice Apocalipsis 2:7: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una manera en la que Dios nos expresa, en una manera ilustrativa, simbólica, que la herencia eterna la tendremos al final de vencer en esta vida las circunstancias que tratarán de apartarnos de Dios. Mas a los que creemos, nosotros no retrocederemos, sino que continuaremos adelante sabiendo que quien nos ha prometido lo cumplirá, porque Dios es fiel y sus palabras no pasan, sino que permanecen para siempre. Esta palabra la puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32, donde te habla acerca de lo que Jesús nos demanda. Es que creer en Él y permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Y la promesa en Hebreos, cuando nos distingue como casa de Dios y somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Deseo entonces que conociendo esta palabra tú puedas entregar tu corazón al Señor, y si ya eres creyente, afirma tus pasos en el Señor, consérvate puro para Dios, santifica tu vida en Él, aliméntate de la palabra de Dios y permanece firme en ella. Recuerda lo que dijo Santiago, el medio hermano de Jesús: seamos oidores y hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores olvidadizos. La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios da sabiduría, la palabra de Dios nos exhorta a vivir la vida cristiana correctamente, y también la palabra de Dios nos consuela para hacer como a Dios le agradan las cosas, hacer lo que a Dios Él exige y también lo que a Dios ama. Si tú amas a Dios y has creído en Él, tú tendrás una vida para Dios en la que Dios sea glorificado. Y recuerda, vive tu vida cristiana de tal manera que los que te conozcan no duden quién es tu dueño y quién es tu Señor. Dios te bendiga.